Hola, soy el hermano Carlos Sáez y en esta tarde tengo la bendición de poder compartirles la palabra de Dios, la cual se encontrará en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, los versículos 35 al 38. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le he puesto por título a esta predicación: Llamados a servir. La idea central de este pasaje contempla la compasión de Cristo, que se expresa en el servicio y en el llamado a otros a servir. Vivimos en la actualidad en una época donde muchas personas dicen tener fe, pero Jesús enseñó que la fe no es solamente una expresión verbal. Y Santiago lo declara con mucha claridad en el capítulo 2, en el versículo 17 de su carta, donde dice: la fe sin obras está muerta, porque la verdadera fe siempre producirá servicio. La pregunta no es solamente ¿creemos en Cristo?, sino también ¿estamos sirviendo? Mateo 9, del 35 al 38, nos muestra una escena que resume perfectamente el ministerio de Jesús. Allí vemos tres elementos inseparables: un Salvador que sirve, un pueblo necesitado y un llamado a otros para que continúen su obra. Este pasaje nos enseña que la fe auténtica siempre terminará convirtiéndose en servicio. Dice en Mateo 35 a 36, dice: la fe mira al mundo con los ojos de Cristo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Es importante esa expresión, es importante ese pedacito, porque nos enseña que Jesús no estaba esperando que las personas llegaran a Él, sino que Él fue hacia ella. Y el texto dice que Él les enseñaba, les predicaba, les sanaba. Tenía un ministerio completo. El versículo 36 revela el motor, el corazón de esto. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión nos revela el profundo pensamiento y sentimiento que embargaba el corazón de Jesús. Él veía a las personas y sentía compasión. Las veía como ovejas sin pastor. Las contempló con la clase de amor que solamente Dios puede mirar. Aquí aprendemos una gran verdad. El servicio comienza cuando nosotros comenzamos a mirar con los ojos de Jesús. Comenzamos a mirar como Jesús miró, viendo las necesidades y no pasando de largo, sino deteniéndonos. Porque el servicio cristiano no nace de una obligación, sino del amor genuino de Dios que está en el corazón de aquel que le ha recibido. Aquí debiéramos preguntarnos: ¿somos sensibles al dolor de otros? ¿Nos duele el hermano que se apartó? ¿Nos preocupan aquellas personas que no conocen de Jesús? La fe en Jesús debiera cambiar nuestra manera de pensar. La verdadera fe siempre se convertirá en servicio. La Escritura completa nos enseña que servir es una expresión de la fe. En Génesis encontramos que cuando se deja al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y se les manda a labrar, a trabajar la tierra, el verbo hebreo que se ocupa allí es la palabra avad. Y es la misma palabra que se ocupa para servir en la frase que el Señor le declara a Moisés que le diga a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso está en el libro de Éxodo. Dios nunca nos libera para la pasividad. Por el contrario, Él nos libera para vivir una vida plena, activa, dinámica. Nos libera
para servir. En el Antiguo Testamento el servicio contemplaba la adoración, los sacrificios, el cuidado del tabernáculo, la alabanza. Pero en el Nuevo Testamento vemos a su pueblo predicando el Evangelio, orando los unos por los otros, discipulando, ayudando a los necesitados, sirviendo en la iglesia, anunciando a Cristo al mundo. Entonces ahora el llamado para nosotros va mucho más allá que los límites de un templo, sino que está más allá del templo, afuera, con las necesidades y las personas. La Escritura nos muestra y nos ejemplifica a Abraham sirviendo con hospitalidad. Nos muestra a José preservando las vidas, utilizando sus dones y talentos para administrar una gran nación. Nos muestra a Nehemías reconstruyendo las murallas. Nos muestra a Dorcas sirviendo a las viudas, a Pablo entregando la vida por el Evangelio. Todos sirviendo de forma diferente, porque la fe siempre encontrará una forma de servir y obedecer al llamado de Dios. Cada creyente debiera preguntarse a sí mismo: ¿dónde estoy sirviendo? ¿Qué dones me dio Dios? ¿Quién está siendo bendecido por mi vida? No todos predican, no todos enseñan, pero todos pueden servir. Y Jesucristo es el modelo perfecto de servicio. Él en Mateo 28 dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Rey vino como siervo, el Creador lavó los pies, el Santo murió por los pecadores. Su entrega fue total, la cual le llevó hasta la muerte de cruz. En Jesucristo no había lugar para la pereza, a Él no era un pesar servir. Él dijo en Mateo 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Nuevo Testamento también utiliza la palabra doulos, una palabra que utiliza Pablo en el enunciado de sus cartas, donde dice Pablo, siervo de Jesucristo. Allí la palabra es doulos, y que significa siervos por amor, siervo voluntariamente. Porque Pablo había entendido que su vida ya no le pertenecía, sino que le pertenecía a Dios. Y es lo que cada cristiano debiera sentir, que ya no le corresponde hacer su propia voluntad, sino que está para hacer la voluntad de Dios. Pero en Mateo 37:38 sigue diciendo: la mies es mucha. El texto dice: después de contemplar las multitudes, dijo: la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. El problema no es la cosecha. El problema son la falta de obreros. Jesús pidió predicadores porque la necesidad sigue siendo la misma. Familias sin Cristo, jóvenes confundidos, niños sin enseñanza bíblica, enfermos sin ser atendidos, ancianos sin que nadie se preocupe de ellos, vecinos que nunca han escuchado el Evangelio. La mía sigue siendo mucha, pero Jesús sigue diciendo: rogad al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque la oración no reemplaza al servicio. Por el contrario, la oración lo prepara para que éste sea efectivo. Esta semana debiéramos nosotros proponernos orar diariamente para que Dios levante obreros, identificar alguna necesidad y atenderla. Compartir el Evangelio a al menos una persona en la semana. Servir en la iglesia con fidelidad, haciendo quizás una labor sencilla, aunque nadie lo vea. Hacerlo todo para la gloria de Dios y como para el Señor. El servicio no comienza en una plataforma, comienza en un corazón rendido que quiere obedecer al Señor. El pasaje de Mateo 9 que hemos leído, de los versículos 35 al 38, nos muestra a Jesús con un corazón compasivo que sirvió y llamó a otros a servir. Y Él quiere que nosotros entendamos y obedezcamos su llamado también como siervos de Dios. Y que podamos, siguiendo el ejemplo de Jesús y con el amor que Él nos compartió, podamos responder a ese llamado como respondió el profeta Isaías en el capítulo 6, en el versículo 8. Y decirle al Señor: heme aquí,
envíame a mí. Amén. Que el Señor nos bendiga.